Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Perdón por la demora. Hoy otra vez empezamos tardecito. Ya llevamos 15 minutos de retraso, un poquito más. Pero bueno, estamos aquí. Y siempre digo que cuando no está David, todo se vuelve caótico. Por eso necesita regresar ya a David, para que esto se vuelva en orden. Ya pronto ya. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro estudio. Y el estudio que vamos a ver hoy es un estudio, gracias, es un estudio que tiene mucha relevancia porque son dudas que existen dentro de todo ser humano, ¿no? La semana antepasada creo que fue cuando estuvimos platicando de este tema y quedamos que íbamos a preparar algo con respecto a qué pasa con los muertos, a estos apariciones, ¿no? Todas estas manifestaciones, todas estas situaciones que van por ahí sucediendo y qué pasa con la gente cuando se muere, ¿no? ¿Qué es lo clásico que te dicen? No, pues es que anda penando. Está en el cielo. Se fue al cielo. No, ese se portó tan mal que ya debe estarse cocinando en el infierno. ¿En serio? Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, ¿no? Clásico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Hasta hay una canción que dice eso, ¿no? Y la verdad es que pues hay un montón de tradiciones en el mundo que han dado forma a este tipo de pensamiento. Hay un montón de tradiciones que inclusive se basan en algunas cuestiones bíblicas, que ya vamos a ver ahorita. Algunas parábolas inclusive que el propio Yehoshua dio o dijo para asegurar que cuando mueres vas a algún sitio en donde o estarás bien con todos los placeres del cielo o estarás siendo torturado por Lucifer y sus demonios, ¿no? Entonces, los muertos nada saben, es el título que tiene nuestro estudio. Pero para que podamos saber cómo es que va y por dónde va, ¿no? Dice Josefa Valencia, dice, los muertos están... claro, mi pueblo se... Dice, los muertos están, y dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Así es. Por falta de conocimiento, el pueblo se pierde y el pueblo se distrae y da atribución a un montón de cosas que no las tiene. Vamos a ver, vamos primero que nada con una parábola que el Señor dijo y que de ahí ha sido motivo por lo cual mucha gente y muchas inclusive dogmas han decidido pensar o creer que esto es una literalidad. Lucas 16. Lucas 16, del 22 al 31. Shabbat Shalom a todos los que están lejos, a la distancia. No los saludé. Sí, 16, del 22 al 31. ¿Vale? Entonces, dice así. Sucedió que murió el pobre. Esto es la parábola de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan, no? Sucedió que murió el pobre y los mensajeros lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. El pobre es Lázaro, ¿no? Y en la fosa, estando en tormentos, escucha esto, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Eleazar en su regazo, ¿no? Es que en el original es Eleazar, pero lo traducen como Lázaro. Vale. Bueno, siempre esta expresión de alzó sus ojos, ¿qué te hace pensar o qué te hace creer? Está vivo. No, que miró hacia arriba, ¿no? Que se dio cuenta su estado en que está y se arrepiente. Sabe lo mal todo lo que hace. Fíjate qué buen razonamiento tiene Zuli, ¿no? Pero bueno fuera que todo el mundo razonara de esa forma. Porque cuando dice que alzó sus ojos, yo no sé si tú lo has visto en representaciones de películas, en series, pero el hombre está en lo profundo del infierno y voltea hacia arriba y dice, por favor, Señor, ¿no?
mándame a un ángel, ¿no? Pero cabe señalar que la expresión alzó sus ojos no tiene nada que ver con levantar su cabeza a voltear hacia arriba y mirar al cielo, sino levantó la vista hacia el frente solamente. Estar en su condición caída, lo único que hizo fue levantar su vista y ver a la distancia. No volteó para arriba, no en el cielo, él no está en el infierno. Esto es una parábola para empezar, ¿eh? No es ni siquiera literal, ni es una ley, ¿me entiendes? Voltea hacia el frente, ¿no? Y es que esta expresión de levantar la cabeza y mirar el cielo no tiene nada que ver, ¿no? Es levantar la vista hacia el frente, ¿no? Y entre las muchas atribuciones que se le ha dado a esta parábola es la idea de que tanto Abraham como Lázaro se encuentran arriba en el cielo, ¿no? Cosa que es un grave error, y que el rico se encuentra en el infierno. Fíjate cómo la expresión alzó sus ojos o levantó la vista no tiene nada que ver con voltear hacia arriba. En Génesis 22:4, solo como referencia, dice: el tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con que volteó hacia arriba, allá arriba y allá abajo. Simplemente volteó. Es más, los sabios judíos dicen que tanto el cielo como el infierno, porque para ellos sí hay alguna expresión similar a esa, de cielo y infierno, o de algo como más similar al purgatorio, no sé. Dicen que están en el mismo nivel. No hay arriba, no hay abajo. ¿Me entiendes? Entonces dicen, él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque me perdí, esperen un segundo, por favor. Luego le moví aquí. Dice: refresque mi lengua porque estoy sufriendo en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Eleazar los males. Pero ahora él recibe consuelo aquí y tú angustias. Además de todo esto, hay un inmenso abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Y él dijo: entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de tu padre. Pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento, ¿no? Manda a alguien que les avise o que les enseñe o que les diga, ¿no? De que el infierno existe, ¿no? Pero Abraham dijo: tienen a Moshe y a los profetas, que lo escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Ok? Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moshe y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Ok? Y ahí termina la parábola como tal. Esta historia, sobre todo en la religión católica, generó mucha expectativa de lo que sucedería al que muere y su destino final, atribuyéndole un lugar para el que había portadose bien y un lugar para el que había portadose mal. O sea, al final es cierto, al final tendrán un destino distinto los que hayan reconocido a nuestro Señor Yehoshua y vivido conforme a su voluntad, y los que no, ¿me entienden? Pero todo en su momento y todo en el lugar donde debe de ser, ¿no? El hecho de que el propio Yehoshua lo cite y de que haya dado esta parábola ha sido el pretexto inclusive para dar un peso a esto como si fuese una realidad o un sentido que no tiene y que el Señor no estaba intentando dar, ¿no? Y les pongo aquí que, y sí se ha ignorado de manera arbitraria la enseñanza que nuestro Señor Yehoshua dio a este relato. Porque la enseñanza de este relato no es qué pasa cuando te mueres y a dónde vas. Bueno, sí lo que pasa cuando te mueres, pero no a dónde vas.
El verso 29 y 31 nos da la clave para entender la parábola. Yehoshua no está enseñando que una vez muerto se va a un sitio donde se estará con Abraham y todos los que hayan sido fieles como él, ¿no? En la presencia de Adonai. Y que otros al morir irán al infierno a sufrir torturas eternas, ¿no? Aunque pueda resultar muy atractivo o convincente, no es esto lo que la Torah enseña. Y repito, tampoco Yehoshua enseña esto. En ningún momento. Cuando leemos el verso 29 y 31 encontramos la clave de la enseñanza. Fíjate, dice, pero Abraham dijo, tienen a Moshe y a los profetas, que los escuchen a ellos. Cuando hablamos cuando hablamos de Abraham y los profetas, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de Moshe y los profetas, ¿de qué estamos hablando? No, cuando hablamos que ellos tienen a Moshe y a los profetas, ¿qué tienen? La Torah. El Tanaj completo, ¿no? Recordemos que la Torah para el pueblo judío o en la cultura o literalmente hablando son los 5 primeros libros. ¿Ok? Pero después los demás libros que son los de los profetas, los históricos, bueno, que le han llamado históricos, y todos estos demás son el Tanaj completo hasta el Nuevo Testamento, porque ya después con el Nuevo Testamento completo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como Biblia, que en realidad es libros, ¿no? Pero realidad es que nosotros hablamos siempre de Torah como una instrucción completa, porque en realidad Torah significa instrucción. ¿Ok? Entonces cuando dice que tienen a Moshe y a los profetas, que los escuchen a ellos, ¿qué significa? Pues ellos tienen la Torah, ellos tienen la instrucción, que te hace ir a dónde. Hace rato ahora vamos, antes de empezar. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a la deriva, no nos diste nada más instrucciones, sino que nos enseñaste cómo poder llevarlas a cabo. Y esa instrucción, ¿no? Se llama Torah. Y esa es la diferencia, que los escuchen a ellos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, si la Torah siempre ha estado ahí, pero nadie voltea a verla, ¿no? Pero si alguien va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Por qué? ¿Por qué si alguien va a ellos entre los muertos, sí entonces se arrepentirán? ¿Por qué es que él está clamando o está apelando a que vaya alguien de los muertos? Porque ellos saben lo que dijo Job. Que los muertos nada saben. Que cuando el muerto está muerto, nada sabe. Pero si uno se levantara de entre los muertos, eso sí sería un evento extraordinario. Y entonces sí voltearían su cara a mirar la Torah. Para no estar en ese estado. Ojo, ahora hay algo muy chueco en todo esto, ¿no? Horrible y chueco. Señor, que vaya un muerto, les hable de esto para que no estén en la condición en la que estoy yo. No para que te amen, ni te obedezcan, ni te honren, ni te den gloria. No. Sino para que se libren del tormento del infierno. ¿Es válido? Pues sí, es válido. Pero ¿es lo que un verdadero creyente te debería tener en su corazón? Cuando lo más importante por lo cual nosotros guardamos Torah es para honrar a Dios. Y el resultado de ello es vivir en armonía con Él, en concordancia con Él, y por ende terminar los últimos días junto a Él. Pero yo quiero el premio, pero no quiero al que da el premio. ¿Me entiendes? Que eso es lo muy chungo de la forma de hablar de este hombre, ¿no? Y es lo que nosotros debemos poner atención dentro de la parábola. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Fíjate lo que él está diciendo, ¿no? El hombre rico ignoró durante toda su vida la Torah. Y lo llevó a ignorar a Hashem mismo, obviamente. Siendo así, su futuro, el de todo aquel que da la espalda a Dios. La muerte segunda. ¿No? Sencillo. Y no así el que aunque en pobreza, enfermedad o lo que haya sido, fue fiel. Aquí en la parábola se está haciendo extremo, ¿no? Tiene llagas, está enfermo, está mal, ¿no?
Pero hay gozo dentro de él, ¿no? Pero puede ser que no tuviera llagas ni tuviera enfermedad. No puede ser solo físico, también espiritual. En lo espiritual también podría haber sido. Pero lo que voy es que la condición de sufrimiento de este hombre no es lo que lo hace ir a buscar a Adonai. Porque va a haber cientos de miles que tengan muchas riquezas que también van a buscar a Adonai. Porque será el corazón de este hombre, sea pobre o no, con llagas o no, enfermo o no, o en todas sus condiciones perfectas, el que irá y buscará a Adonai. Y eso le llevará a estar a los pies de él, ¿no? A los pies de Yehoshua. Entonces, quiero enfatizar que no es solo la condición de... Porque todos dicen, sí, claro, pues este hombre siempre sufriendo, siempre con llagas, pues no le quedaba más que clamar. No es así. Él clamaba porque conoció a Adonai y porque conforme a lo que vemos aquí, él sí guardaba Torah. ¿Me entiendes? La condición en la que tú vivas no es distintivo de que si guardas o no Torah. Es que no puedo. Estoy enfermo. No puedo. Estoy enfermo y el doctor me recetó comer cerdito o gambas. No, pues no existe tal. No existe, ¿me entiendes? Ahora, si tú me dices, no, estoy enfermo y en Yom HaKippurim que hay que hacer el ayuno, no voy a poder llevarlo. A ver, espérame. Tiene que ver, ¿me entiendes? Claro, la condición física es muy importante, pero puedes ayunar no de comer. Puedes ayunar de muchas formas más, ¿no? Puedes afligir tu corazón, puedes afligir tu espíritu y no tienes que a fuerzas el hecho de no comer. Siempre pongo de ejemplo a mi madre, ¿no? Con lo de la hernia yatal y todo eso que tenía y el rollo este del pilobacter o no sé cómo se llamaba. Ella no puede tener ayunos prolongados, y mucho menos de 24 horas sin nada en el estómago, ¿no? Bueno, pero eso no le exime a ella de hacer un ayuno en forma. Del alimento sí, tendrá que comerlo porque no tiene de otra. Y mira que hasta lo hace, malamente, pero lo hace, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo de formas distintas. Entonces, la condición de este hombre no es lo que hace que él sea fiel o no. Él es fiel porque ama a Adonai. ¿Sí? Entonces, les pongo, y no así al que aunque en pobreza y enfermedad fue fiel a Dios y vivió una vida que honró a Hashem en su tiempo en esta tierra. O sea, en su tiempo de vida. Lo que pide el hombre rico no solo no es posible, les pongo yo aquí, sino que va en contra de la voluntad de Adonai. ¿Estás de acuerdo? En la historia hipotética de la que estamos hablando, que no tiene nada que ver con la realidad. Es solamente una parábola, como tal. La enseñanza de la parábola consiste en que la Torá de Adonai dio al hombre, ¿no? Que dio al hombre, le enseña el camino al Padre. Y todo aquel que le ignore, pues terminará en un camino distinto al que Adonai ha plantado y ha puesto, ¿no? Delante de nosotros. La expresión, el seno de Abraham, en la tradición judía, obedece más a que cuando mueres, lo hagas en shalom, en gozo, en descanso, en paz, ¿no? En el libro de los jubileos, de la tradición judía, que este es un libro que no es canónico, es un libro que es judío, de la tradición judía, describe un pasaje en que Abraham bendice a Jacob y este en paz duerme en el regazo de Abraham, una vez que ha recibido la bendición de este, o sea, de Abraham. Entonces, la expresión la expresión que dice que en el regazo de Abraham, no significa otra cosa más que morir en paz. Acá hay lugares, acá hay sillas, ¿eh? Si quieren pasar hasta acá, ¿no? Y eso eso significará entonces que no significa que vas a ir a donde está Abraham en ese momento, porque Abraham ¿en dónde está? Abraham, ¿qué está haciendo en ese momento? Duerme. Duerme como duerme todo el que muere. ¿Me entiendes? Como Moshe, como Aarón, como el propio Adán. Como nuestra propia familia que aún
no creyó en... Todos. Todos. Exactamente. Los que no creyeron y creyeron duermen. Exactamente. Todo el que ha muerto duerme. ¿Ok? Está durmiendo. Cuando dice que están en el seno de Abraham o en el regazo de Abraham, no significa que están en el cielo, ¿no? Donde Abraham y todos los que se portaron bien. No. Es que es como antes así, bueno, como estás diciendo, pero ¿qué te digo? Normalmente las personas que no conocen al Señor, como yo un día lo pensé, no sé si viene del catolicismo, no sé si de dónde vendrá, pero es lo que a mí me enseñaron, que la persona que muere, ¿no? Pues, y decimos, ¿no? Cuando das el pésame y tal, ¿no? Bueno, el pésame porque murió tu madre, murió tu padre, y que, bueno, mira la forma que lo decimos, porque lo dije yo muchas veces, ¿no? Él está en los cielos, está al lado de Dios en los cielos, y él no... Ella está descansando, ¿no? No, pero... Bueno, sí, no ya. descansando, sino que él está en los cielos, tu mamá está en los cielos, está cuidando de ti, no te preocupes, y yo lo creía muchos años atrás, ¿no? Así es. Pero luego cuando te das con la palabra dices, ¿cómo va a cuidarte un ser humano que no reconoció a Jesucristo? Porque yo no sé si mi madre, yo hablo de mi madre, si mi madre, mi crianza, ella no conoció, porque si no yo hubiese conocido de pequeña, ¿no? Claro. Entonces, digo, mi mamá murió y ella no conoció al Señor. No conoció. Claro. Entonces, hasta el último día que ella murió, ella se arrepintió de lo que ella hizo. No lo sé, solo lo sabe Dios, pero tantos años que he creído que ella murió y que ella nos cuida de los cielos. Eso es una gran mentira, porque el Señor dice que pecadores somos todos. Pero ahí te va, esto tiene tiene una raíz. Es una creencia. Tiene una raíz, este tipo de creencias tienen raíces en el catolicismo y del catolicismo, antes de todavía del catolicismo, en el propio judaísmo. Porque sí existe en estos dogmas la creencia. De hecho, estaba leyendo en una página judía, qué interesante, porque en la página judía esta de enlace, que no lo lean, de verdad, no vale mucho la pena, porque tienen cada barbaridad, de verdad, y cuando buscas sobre este tema, ay Dios mío, no, es peor todavía, ¿no? Sí, porque ellos creen en la reencarnación y que si tú vas y vienes y cuantas veces sea necesario puedes venir para mejorarte, en el judaísmo, claro. Creen, y aparte dependiendo de la línea que tengan, ¿no? La línea de creencia que tengan, pues va grabándose o va mejorándose el asunto. Pero ellos creen que el muerto llega a una zona en donde tiene que estar, por ejemplo, fíjate nada más lo aberrante de esto, ¿no? Dicen que cuando una persona muere, las 11 primeros días, sí anda por ahí deambulando porque su cuerpo no se descompone todavía. Y que los gusanos, y que él es consciente de que está muerto y que se lo están comiendo en su cuerpo los gusanos. Y que dicen, no sé cómo dicen esto, pero en el cuerpo del que está, y entonces padece y sufre. Pero es necesario que esto sea para que los pecados que no pudieron perdonarse en vida sean redimidos. Sí, ¿cómo se llama? No es cuando, ¿qué se hacía cuando la indulgencia, cuando pagaban las indulgencias? Sí, como que se exoneraba el pecado. Era redimido, pero no es la palabra que ocupan ellos para redención, sino que va como purificado. Y entonces en este tiempo va a ser purificado y ya después pasará a la zona, ¿no? En donde es como el seno de Abraham, ¿no? La zona donde están, y dices, y ellos, y lo más interesante que te digo de esta página... No, en el judaísmo no existe eso. En otras culturas existe que el guía que te lleve, el chamán que te... en las culturas prehispánicas, por ejemplo, y en los propios egipcios ponían perros dentro porque ellos los iban a guiar al Seol, ¿no? Sí, en la cultura prehispánica era el Mitlán, y el viaje a Mitlán tenían que llevarle a un guía y comida, les metían ahí porque el viaje va a ser largo, entonces... Los muertos nada saben. Ahora, lo muy interesante y por lo que cito esto es porque en la propia página judía dicen, y aunque esto no existe en la Torá, ni está en ningún lado de la Torá, nuestros sabios lo dicen y por eso lo creemos. Pero si la palabra... Pero está lo contrario. ¿Cómo? Está lo contrario. Sí. Pues es que sí, en la Torá no dice absolutamente nada de eso. En la Torá dice
que el muerto nada sabe. Tengo una pregunta sobre este tema. Sí. Porque hay científicos, ¿sabes?, que dicen que han hecho experimentos con pacientes post-morte y dicen que ven una luz, que no se aguanta. O sea, que como si viesen algo que le llamase a ir más allá. Claro. ¿Eso puede ser verdad o hay dentro de él? Pues mira, yo lo que te voy a decir es que la persona no muere hasta que no se separa completamente del cuerpo y hasta que no pierde la conciencia y hasta que no se duerme, ¿me entiendes? Para en la presencia de Dios. Lo que yo te puedo decir es que esa persona que tuvo supuestamente visión y que vio al ángel que lo recibió y le dijo, no, hijo, tú tienes que volver porque tienes una... Todo eso, la persona sigue viva, ¿eh? Vamos a ir caminando porque vamos a llegar a un punto ahorita donde vamos a hablar del alma. Escúchame, vamos a hablar del alma porque, espera, vamos a ir avanzando y al final vamos a sacar todas las dudas, ¿vale? Porque es que es cierto, hay muchas cosas allá afuera en el mundo. En donde... hasta veían a los médicos todo lo que hacían. Sí, que estaba ahí el médico y que ella podía ver cómo el médico le estaba intentando resucitar. Bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Porque nosotros tenemos que apegarnos a lo bíblicamente real, a lo que dice la Biblia, que en realidad es, si tú te das cuenta, es la profecía, dice Pedro, más segura, ¿no? El texto más seguro que tenemos para amarrarnos. Y te vas a dar cuenta que no difiere de la realidad. Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, lo de la expresión de que cuando mueres vas al seno de Abraham, no tiene nada que ver con eso, sino más bien que la persona murió en paz, con shalom, en descanso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque una persona que guarda Torah, una persona que camina conforme a la voluntad de Dios y obedece a Dios, sabe que puede morir en paz. Porque sabe que en el último día, no porque tenga un sueño profundo, ay, bien rico, ay, que está descansando. Y el que no, está todo incómodo ahí, ¿no? Moviéndose, ¿no? No. ¿Te sabes a dónde vas a ir? Sino porque el día que lo resucite el Señor en el final de los tiempos, sabe dónde va a despertar. O en la presencia de Dios para recibir un cuerpo nuevo, ¿no? No, espérame, porque el juicio ya sucedió. Y fuiste encontrado redimido por la muerte y la sangre de Yehoshua, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando tú seas levantado de entre los muertos, se te dará un cuerpo nuevo y una naturaleza nueva y vivirás en medio de todos junto con Yehoshua en la tierra. No va a haber un juicio, ¿no? Donde van a estar en fila, no sé. Esa es la parte terrible. Cuando despiertes y te encuentres frente al trono blanco, en una línea y en un montón de gente y digas, ¿qué hago aquí? Pues estás suspirando para ser juzgado. Porque fuiste encontrado culpable. Y la paga del pecado es muerte. Y entonces venga la muerte segunda. ¿Me entiendes? O sea, todas las personas que estén ahí significa que no van a estar con el Señor. Ah, yo pensé que ahí estarían tanto los... Claro, porque se ha enseñado, ¿no? Cuando estemos delante del trono blanco en el juicio. Como que tú para allá y tú para allá. Igual en ese juicio sí vas a estar tú ahí, pero vas a estar juzgando. Porque la palabra dice eso, que nosotros como sacerdotes del reino serviremos y ministraremos y juzgaremos. Cuando dice que reinaremos junto con Él, no significa que seremos reyes, sino que ejerceremos la autoridad de Él en la tierra. Como su siervo. Y todos aquellos que murieron sin Mashiach, sin Cristo, que negaron a Cristo, que le dieron la espalda y que vivieron como se les dio la gana, a la hora de que murieron, dormirán igual que todos. No tendrán un trato especial, dormirán igual que todos. Y en el último día, porque la palabra es clara en Tesalonicenses, y lo vamos a leer más adelante, cuando seamos despertados y a los que sí estuvieron en concordancia y vivieron conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Y reconocieron a Yehoshua como su rey, como su salvador, como quien murió en la cruz por ellos y redimió sus pecados, entonces esos serán los que serán resucitados y estarán no en el trono blanco, no delante del trono blanco, sino con una naturaleza nueva, un cuerpo nuevo, y servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no están en el juicio. Ellos, sí, te repito, muy probablemente estén en el juicio, pero no siendo juzgados, porque ya fueron juzgados. Acuérdate, el día del Señor, no sé si por ahí, no les puse la liga de la enseñanza del día del Señor, perdón, prometo que ahora sí no voy a hacer, ¿no? En los estudios que son 3, que hablamos sobre el día del Señor, ¿no? Hablábamos que
unos iban a ser despertados y ser transformados, y otros para juicio. y otros dormirían para juicio. Pero ¿qué pasa con todos los que no están muertos? ¿Qué pasa si el Señor viene hoy? Y a todos los que reconocimos a Yahushua como nuestro Señor, como nuestro Salvador, vivimos en concordancia, guardamos Torah porque entendimos que el guardar Torah es honrarle, respetarle y amarle, ¿no? Y hicimos lo que nos correspondía hacer y vivimos conforme a ello, ¿no? Y en ese momento el Señor viene y los que estemos vivos seremos transformados. De hecho, Pablo dice, porque estés vivo, no eres más que los que están muertos, ¿eh? No nos adelantaremos a ellos, sino que conjuntamente con ellos, unos serán resucitados y nosotros transformados y todos nos encontraremos con Él. Ok, pero ¿y los que no? ¿Qué pasó con los que no? Voy a meter otra vez el estudio completo de lo del día del Señor en este momento, ¿no? Si en estos momentos vendría el Señor y los que no conocen al Señor, ¿qué pasa con ellos? ya no pueden arrepentirse. Pues porque no. Por eso vino el Señor, Yeshua, vino Jesucristo hace más de 2000 años Claro. atrás. Y hoy si no viene es porque está esperando que los que no le conocen le puedan conocer. Claro. Pero el día que Él venga, ya no puedes arrepentirte. Claro, en la palabra dice, ¿no? Ya dio la oportunidad. Que no lo tengas por demora. Así es. Ni que porque se le olvidó, ni porque se está tardando, sino por misericordia y amor, para que todo el mundo y el que más crea y proceda al arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con todos ellos? Pues todos ellos se quedarán en su condición de seres humanos, caídos, porque yo siempre he dicho que ya en la tierra, cuando eso suceda, habrá dos especies distintas, los humanos caídos, como nosotros ahorita, y los transformados, los que serán ¿cómo se llama? Redimidos y que tendrán una naturaleza nueva como la que tenía Adán en el Gran Edén y Eva, ¿se acuerdan? Que seremos seres que no seremos como humanos, pero humanos ya no, porque la figura humana es la figura del caído. No habrá pecado. No habrá pecado en nosotros. De hecho, muy seguramente, y puedo casi asegurarlo, que no quiero porque no tengo yo ni he estado ahí, no puedo asegurarlo, pero si dice la palabra que carne y sangre no puede estar en la presencia de Dios, muy seguramente nuestro cuerpo será un cuerpo diferente, que no tendrá sangre, que no será de carne como y hueso como el que tú ves hoy, ¿no? ¿Cómo? Como los famosos Y vas a ver que hay cuerpo espiritual y cuerpo terrenal, ¿no? Lo dice, de hecho, en uno de los versículos que vamos a leer, no me voy a adelantar, ¿no? Entonces, cuando mueres, duermes. Y será hasta el momento, ¿se acuerdan lo que dijimos en el estudio del Día del Señor? ¿Cuál es el primer evento de la segunda venida de Cristo? Que está ligado a las 3 fiestas de otoño. ¿Cuál es el primer evento? Hoy cantamos inclusive. Hoy cantamos la canción, suena el shofar, Yeshua viene. Oye, su voz te está llamando, dice la letra, ¿no? Bueno, pues suena el shofar, el sonar de la final trompeta de la que habla Pablo, y entonces, en ese momento, todos los muertos serán resucitados, los que estuvieron en él. Los que no seguirán durmiendo, ¿no? Y entonces, enseguida de eso, ¿qué viene? Yom HaKippurim. ¿Qué significa Yom HaKippurim? Pues el día del juicio. Habrá un juicio en ese momento. No el juicio del trono blanco donde estén todos esperando solo sentencia. Porque, ojo, una cosa es que te juzguen y otra es que se te dicte sentencia. Y entonces en ese juicio es donde somos encontrados redimidos, ¿no? En donde por la sangre de nuestro Señor y Rey Yahushua, ¿no? De su majestad, por la sangre de Él es que fuimos encontrados redimidos y perdonados. Y todo aquel que no fue encontrado, redimido ni perdonado, duerme. Sí, venga, por eso estamos aquí. Tú has dicho que cuando llegue el día del juicio, por la pregunta que le hizo, ¿no? De si sería como separado, otro para allá, otro para acá y tal, tú has dicho que seguramente los que estarían en el juicio, pero no para ser juzgados, sino para... Y yo me pregunto, pero ¿tenemos nosotros, aunque logremos llegar a ser salvados, tenemos nosotros la capacidad para juzgar?
Pues en este momento no. No. En este momento no. Claro, porque, ojo, dice Isaías que la Torá será inscrita en nuestros corazones. ¿Me entiendes? Tú no vas a ser la Isa de ahora. No. La Isa que cuando piensa en algo, piensa más en su carne que en lo espiritual. A mí me pasa así. A mí, Víctor, yo cuando pienso en algo, la carne se impone. Y entonces tengo que darle un catorrazo y decirle, cálmese, que no es por ahí, es por acá. A mí me pasa eso todos los días. A todos nos sucede. Y al que no, pues Baruch Hashem. ¿No? Qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios porque no le pasa eso. Pero cuando nosotros seamos transformados, no habrá carne y sangre. No habrá condición caída más en ti. La Torah será lo que será tu forma de vida. Será inscrito en tu corazón. Y entonces, ojo, los juicios que yo ejerza, el pensamiento que yo tenga y lo que yo diga no irá en concordancia con mis deseos carnales, sino con los alineados a la voluntad de Dios. Y entonces, en esa condición ya nueva, podrás entonces juzgar. Yo pienso en una situación específica, por ejemplo, vamos a suponer, en el caso, que yo estoy ya... Arriba, porque no te oigo. Que yo ya estoy lista, ¿no? Y pues bueno, pues viene Dios y... Pues a ver, ayer mismo he pecado, vamos a decirlo así. Claro. Y hoy, pues, voy y se supone que tengo la autoridad para juzgar a los que... A ver, nosotros tenemos que entender algo que es muy claro y que tenemos que meternos en nuestra cabeza. Yehoshua no espera que nunca más vuelvas a pecar, porque Él conoce nuestra condición caída. ¿Vale? Él conoce la condición caída que tenemos. Ni Él tampoco espera, de hecho Él no espera nada de nosotros, la verdad. Por eso dice que el Señor pone pruebas. No, pues no pone pruebas, porque si las pusiera todos reprobamos. Literal. El Señor no pone pruebas, perdón, pero todos reprobaríamos la prueba. No. Lo que el Señor está buscando es que tú pongas tu confianza, pongas tu mirada y todo lo que decidas, hagas y tus razonamientos y pensamientos y todo lo que se ejecute dentro de ti vaya en concordancia con Yehoshua. Para que entonces tú puedas decir, soy de Él. ¿Me entiendes? Porque ¿qué hay o qué ridículo sería decir que yo soy un rockero de esos que viven rock and roll, ¿no? Y jamás escuché rock and roll, si no toco el violín, ¿no? Bueno, hay rockeros que tocan el violín, ¿no? Pero me refiero a que estoy en la orquesta filarmónica que he hecho. Es como a mí me gusta el flamenco, flamenco toco flamenco. Claro, o sea, pero ¿qué sería que yo dijera? Pero ¿No? a ver, ¿cuándo pego escuchando otra música? Bueno, eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa, ¿no? Cuidado con los cultos. No, a lo que voy es que qué ridículo se vería decir, yo soy del Señor y no vivo conforme a su voluntad. Qué absurdo, ¿no? No. Si yo soy cristiano, yo creo en Cristo, soy de Él. Sí, pues comunícaselo a tu cuerpo, a tu vida, a tu boca, a tu mente, a tus pensamientos, porque no vives como alguien que viene de Él, ¿me entiendes? O que busca honrarle a Él. Entonces, ¿qué sucede? Y digo esto ¿por qué? Por lo que decía Isa, ¿no? Hoy sabemos que pecamos todavía, y el Señor lo sabe, porque nuestra naturaleza no ha sido transformada al 100%. Él nos dio acceso al Padre. Él nos dio acceso porque estábamos desconectados. Yo, que soy tecnológico, que soy informático y que siempre he estado con la informática como muy de lleno, siempre relaciono todo así, ¿no? Estar enchufado al internet o estar desenchufado. Qué aburrido estar desenchufado al internet, ¿no? Cuando tu teléfono dice que no hay wifi. Gracias. Que no hay señal. Gracias. Y quieres hacer algo, quiero accesar a la información. Y si eres como el Chavilón, por ejemplo, que no tiene música en su móvil, sino que lo escucha todo de Spotify, no hay música. No hay información. Estoy desconectado de la fuente. Esa era nuestra condición antes de Yehoshua. ¿Me entiendes? Esa era nuestra condición antes de Yehoshua. ¿Qué hizo Él? Al morir en la cruz, nos conectó nuevamente. El patchcore lo puso, claro. Y nos conectó nuevamente, ¿ok? Pero eso no nos exime
eso no nos exime de que sigamos una naturaleza caída. ¿Me entiendes? Todavía tenemos esta naturaleza caída. Esta naturaleza caída no cambiará sino hasta que seamos transformados al 100%. Entonces, no importa que un día antes de que el Señor venga, tú hayas tenido un pecado de estos que habíamos visto, ¿se acuerdan? El pecado, ¿qué? De ignorancia, ¿no? El pecado que se comete en ignorancia. ¿Y se acuerdan que decíamos en ignorancia? Que no es voluntad propia. Porque ya la voluntad propia, eso ya es iniquidad, ¿no? Ya cuando tú pecas, ya planeas el pecado, lo confabulas, ya lo armas. Nadie se tropieza con el pecado, como quien se tropieza con una piedra. Pero si hay cosas en las que tú estás luchando y, por ejemplo, por alguna razón, o sea, no es de que, ay, no me di cuenta, ya robé. No. Igual estoy luchando con algo y volví a caer en ese pecado, pero estoy luchando en contra de eso, ¿me entiendes? Es un pecado de ignorancia, inclusive. Porque no es algo que yo esté planeando. Entonces, y si el Señor viene mañana y te transforma, sabe que tu confianza está puesta en Él y que has sido redimida, aun cuando nosotros tengamos aún todavía esta condición caída. Y entonces después, al minuto después, ya no serás ese que eras antes. Si tú has hecho algo por ello, yo digo por ahí, tal cual, has hecho algo por impulso, no lo has planeado. Claro. Y lo has hecho por impulso, y luego después de que lo hiciste, ¿Te das cuenta? ¿qué he hecho? Claro. Me ha pasado esos días y estoy fatal. Bueno, pues en ese momento, por eso había un recurso, que era un sacrificio, en el que tú llevabas un animalito al templo y sacrificabas al animalito y ponías tus manos sobre el animalito, ¿no? Yo no sé si sería por ignorancia, porque todos sabemos que está mal, pero no lo planeé, fue algo que simplemente... Claro, o sea, a eso me refiero, a que cuando es algo que no es planeado, ¿no? Oh, es que yo estoy en adulterio, pero no lo planeé. A ver. Brother, ¿no? ¿De qué me hablas, no? No, yo no quería ver pornografía, pero de repente salió. A ver, ¿de qué me hablas? Hay que buscarlo, ¿no? tomar el tiempo, Inclusive, y si apareciese algo de eso que no debe aparecer en la pantalla, siempre hay un clic para cerrar. ¿Me entiendes? O sea, pero a lo que yo me refiero con esto, para no andar mucho en esta parte, es que cuando seamos transformados, nuestra condición caída desaparecerá. Y ya no habrá más esos impulsos de no me di cuenta y ya pequé. Oh, ya abrí mi boca otra vez. No, porque en tu corazón estará inscrito la Torá y lo que hablarás serán cosas con respecto o sea, eso no significa que estarás hablando de Deuteronomio todo el tiempo y Levítico, o sea, no. Sino lo que digas, lo dirás en concordancia, en armonía y en perfecta alineación con lo que dice la Torá. Entonces, ¿qué serás? Serás una persona que hable el bien, que la misericordia, el amor. Serás una persona que tendrá templanza, que habrá gozo. Y eso te capacitará, porque tendrás la Torá en tu corazón para juzgar a otros que no tienen esa condición que tú tienes. ¿Juzgarás a otro hermano que también fue redimido y fue transformado y se le entregó una naturaleza nueva? Pues no. Pues no, ¿por qué? Pues porque ese está igual que tú, transformado y redimido, ¿no? Inclusive dice Isaías, ¿no? Ya no habrá más esa rencilla que tenía Judá con Efraín, sino que todos seremos iguales. Inclusive dice que no solamente seremos restaurados nosotros, sino también la naturaleza, que el niño jugará junto al león y el león no le arrancará la cabeza en el acto. como fue en principio. Como fue en un principio. Nuestra condición será distinta a la que tenemos ahora y será como en el estado primigenio. Entonces, la expresión del seno de Abraham no significa que estarás con él apapachado por Abraham. Ven, duérmate, amigo. No, sino que estás y moriste en concordancia con el Señor en paz. ¿Sí? Entonces, la traducción judía como la católica, posteriormente la reformada también, y la reformada me refiero a la iglesia evangélica como tal, que está caminando bajo la línea de la reforma, han generado cientos de hipótesis con respecto a dónde mora el hombre al morir.
pero cientos, ¿eh? Wow, cuando yo me puse a estudiar, sobre todo en la tradición judía, mira, si eres cabalista, es peor todavía. Si no lo eres, pues también, porque tienen un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, y encontramos desde lo más absurdo, como que el infierno está en el centro de la tierra, porque ahí, a mí se me enseñó eso. A mí se me enseñó eso en la iglesia en la que yo estaba, en la primera iglesia en la que yo estaba, que las voces de los que están ahí y que moran torturados se pueden escuchar si cavas un hoyo bien profundo. ¿No es cierto? Pues el YouTube está repleto y plagado de esas cosas. Que era en Rusia, ¿no? Que por Siberia o no sé dónde, ¿no? Sí, que se podía escuchar la voz de los que están siendo torturados. Imagínate nada más. Hasta los que han ido y vuelto del infierno y cuentan los castigos y torturas eternas que los demonios profieren a estos condenados. Pero fíjate cuánta ignorancia, ¿no? Porque los primeros que van a ser o serían torturados en una situación así serían los demonios. Entonces, ¿cómo es que los demonios? O sea, siempre se ha enseñado en el mundo que Satanás es quien va a regentear el infierno, ¿no? Es el rey del infierno, ¿no? Que es el que no, es el que gobierna en el infierno. Pero ¿de qué habla? Si es el primero que recibirá el castigo. Es como si fueran dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo. Exactamente. Que eso es algo que nosotros debemos sacar de nuestra mente. Es como si Satanás fuera el rival de Dios. Perdóname. O de Hashem o de Adonai. No es cierto. Satanás no es rival de nadie. Dios no tiene rivales. Dios no está buscando, está luchando contra el enemigo. Que, oye, es que si no se me sube. No. Satanás ha sido juzgado ya. Y solo espera condena, ¿eh? Y que se ejecute la condena. Pero quiere que también sea condenado junto con él. Claro, que todo el que más se pueda se pierda. Así como el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Él lo que quiere es que todos procedan a lo mismo que hizo Él. Y todos se pierdan junto con Él. Pero cuando suceda que sea arrojado al fuego, no va a estar regenerado. Ahora sí, échenmelos. Ya estoy acá adentro, ¿eh? Ahora sí, échenmelos, que aquí los voy a torturar. Aquí los esperamos todos, ¿no? Ya tengo aquí a los huestes de maldad. Espera. No. Él es el primero que recibirá castigo. ¿De qué me hablas? ¿Me entiendes? Entonces, hay un sinfín de... Estaba en contradicción porque decía que ellos también serían castigados y yo me quedaba pensando, digo, pero entonces, si los seres humanos que no van a ser salvados van a ser castigados y ellos también, ¿quién los va a castigar a todos? Los que viven ahí. Es que el castigo eterno no significa que vas a estar eternamente cocinándote y sufriendo. ¡Ay, cómo duele! Me quemé. ¡Ay, otra vez ya estoy bien! ¡Ay, otra vez me estoy quemando! No. El fuego que proviene de lo eterno, por eso es el fuego eterno. No es porque sea eternamente quemando, ardiendo ahí, la hoguera eterna. Sino el fuego que proviene de la eternidad será el que termine con el mal. De una vez y para siempre. Desaparecerás. Bueno, nosotros no. Nosotros no, porque tenemos que pensar en que nosotros hemos sido redimidos por Yehoshua. Es que cualquiera podría, no. El que es redimido por Yehoshua no puede, porque ya fue redimido por Yehoshua. Hay un ejemplo con lo de los dos hijos de Aarón, ¿no? El fuego que descendió los casos, un juicio directo. Por ejemplo, mira qué buen ejemplo. El fuego que descendió a los hijos de Aarón. A Nadab y Abinú, ¿no? A ellos dos fueron y hicieron lo que quisieron. Desobedecieron, llevaron fuego extraño y descendió un fuego que los mató directamente, los calcinó, ¿no? No estaban ahí revolcándose. No se estaban revolcando exactamente. Ay, mira cómo sufre, sigue eternamente. No, y fue fuego eterno el que los quemó. Bueno, pues de la misma forma, así será arrojado, ¿no? Hasta el sepulcro dice, ¿no? Que será arrojado, o sea, la muerte como tal. ¿Quedó cuerpo? De ellos, claro, pues dice, ¿no es que dice? Dile a tus hijos o a los levitas que los saquen y los entierren. Ahora me he quedado una paranoia porque varias veces he escuchado casos de ese tipo, ¿no? Y le echan la culpa a los meteoritos. Es que te ha caído un meteorito encima y te ha calcinado entero. Entonces, ¿de dónde está el meteorito? Bueno, o sea, lo que pasa es que, bueno, eso ya es otra cosa. Son La combustión, nunca has oído hablar de que hay gente que se quema y no hay
nada, o sea, porque hay unos Y peritos cae algo que- del cielo y lo calcina. No, no es que caiga del cielo, se quema literalmente, o sea... Bueno, nunca había escuchado de eso, pero sí he sabido de gente que recibe un rayo, que recibe una descarga eléctrica. Es más, he escuchado de gente que va y se mete en las cámaras de ¿cómo se llama?, de bronceado, y se queman por dentro y ni siquiera se dan cuenta que están quemando. Se llama combustión, hay algo más, que de repente, o sea, que cuando se prende un fuego en una casa, pues los peritos pueden saber dónde se inició ese fuego, ¿no? Sí, Fue sí, provocado, claro, ¿no? claro. Pero ellos han hecho estudios, que hay son pocos casos, en el mundo entero, pero hay donde la persona misma se quema, es un fuego que se inicia aquí, de la persona. Buah, nunca había escuchado de eso. Habría que investigarle, pero bueno, no sabemos, igual es un juicio, ¿no? ¿Y ya? Ahora que lo dices, lo he pensado, sí. Y aquí también vemos cuando los dos muchachos, el padre sabía del pecado de sus hijos, pero no quería darse cuenta. Porque dice la palabra que él sabía, tenía esa intuición. O sea, muy seguramente él sabía que sus hijos eran una barbarie, ¿no? Pero ojo, ellos fueron capacitados igual que todos ellos, a Aarón y los 4 hijos que tenía, fueron capacitados junto con ellos. De hecho, permanecieron 7 días dentro del tabernáculo, ahí recibiendo instrucciones de Moshe y siendo santificados. O sea, no había pretexto, ¿me entiendes? Claro, el duro corazón y tu tendencia hacia la carne o hacia las cosas de este mundo, pues pudieron más, ¿me entiendes? Pudieron más, pero ojo, nosotros debemos entender que con Adonai no jugamos, ni se puede jugar. Y ellos lo que hicieron fue entrar ebrios, porque entraron ebrios, y por eso después el Señor pone una prohibición de que ninguno de los levitas, o que de los que entraran, de sus hijos, podían haber bebido un día antes alcohol, ¿no? O bebidas que le pudieran embrutecer, ¿no? Porque ellos entraron ebrios, en realidad. Ellos entraron borrachos y dijeron, el fuego, pues agárralo de donde sea, no pasa nada. Aquí tengo un cerillo, ¿no? Las cosas del Señor Y no era así. a burla, Y entonces, al tomar esta actitud de tener esta manera de actuar sin el cuidado de lo que se les había indicado, jugaron ellos con lo divino y recibieron el castigo que tenían que recibir. Pero a lo que nos ocupa en este momento es que así como el fuego que a ellos dos los consumió, así será el fuego que consumirá a todo aquel que junto con Satanás se ha arrojado al lago de fuego en el último día. Y no será que queden ahí, quemándose. Yo siempre he dicho, ¿no? Que si Dios dejara al malo quemándose por siempre, no se elimina el mal. El mal siempre estaría ahí. ¿Me entiendes? Siempre estaría el mal ahí. Entonces, ¿qué sucede? Creo que los adventistas tienen una discrepancia con ello. No recuerdo bien porque me contaba algún amigo que decían algo de eso, ¿no? Pero yo lo que digo es lógico, el que se quemó y se consumió, desapareció para siempre. Porque no es un fuego como el de que todo se destruye, nada se destruye, solo se transforma, como cuando quemas algo y se convierte en energía, y entonces esa energía ya forma parte de, ¿no? No, cuando el fuego eterno, el fuego que viene de parte de Dios, ese fuego destruye todo, y no va a quedar nada. Por eso dice, ahorita vamos a leer en Job, que dice que el que muere, ¿no? Su conciencia se perderá, ¿no? Ya no es más. Porque el que muera y sea juzgado y sea encontrado culpable, no habrá más. Desaparecerá para siempre. ¿No? Entonces, fíjate, ¿no? La teología del infierno es una teología que cientos de culturas y cientos de, de religiones tienen como base de lo que creen. Si te mueres si te mueres portándote mal, te vas al infierno. Y ahí te vas a cocinar por siempre. Y tu castigo será eterno. Y yo me acuerdo que en la iglesia en la que estaba, ¿cómo nos espantaban con esa cosa? O sea, bueno, al que tuviera un poquito más de conciencia, igual pero hasta yo en ese momento me acuerdo, y no digo hasta yo no, sino porque yo también fui parte de eso cuando era nuevo y no sabía y no conocía y estaba en la ignorancia total, y tú te crees todo lo que te cuentan. Y no es así. O sea, yo no tuve en ese momento, hace 20 años, 17 años estoy hablando, ¿no? Yo no tuve en ese momento lo que hoy de ir y estudiar a fondo la escritura. Inclusive buscar qué dice en el original, ¿no? No, sino yo creía todo lo que decían. Y las teologías enseñan
cosas que nada tienen que ver con la verdad, ¿no? Les pongo yo aquí, hasta los que han ido y vuelto al infierno, ¿no? Bueno, ya sabes esas teologías, ¿no? No, es que han vuelto y las torturas y las condenas, ¿no? Para el catolicismo, el que moría, no iba al infierno, sino a un lugar donde recibiría un castigo similar al del infierno. Escucha esto, es muy interesante. Bueno, no es interesante, es absurdo, pero es que es muy loco, porque ellos dicen, el que murió en pecado y ya va a ser juzgado, ese sí ya se va directo al infierno. Pero el que fue encontrado acepto para ir al cielo, entonces entra en una área de purificación de los pecados. ¿Quién se acuerda de cómo se llama esta área? El purgatorio. No, el limbo es otra cosa. El purgatorio. Y ahí, ¿qué es el purgatorio? Pues el que purgaba, el que iba quitando, limpiaba, iba quitando los pecados. De hecho, estos pecados eran perdonados más rápidamente si había moneditas en la caja de las oraciones. Sí, ¿no? Acordémonos de eso, ¿no? Cuando la moneda caía, había perdón. Y mientras más grande fuera la moneda, más perdón había. Y que estas cosas que ellos vivían en el purgatorio eran similares a las que vivirían en el infierno, pero la diferencia de estos con los que se iban a quemarse en el infierno es que tarde o temprano saldrían de ahí. Eso le cambiaron simplemente el nombre al concepto judío, ¿no? Es que es lo mismo, es por eso decía hace rato. Yo al principio decía que el judío tiene una creencia similar, ¿no? En donde vas a una parte en donde primero mueres y pasas los primeros 11 días sufriendo las mordidas de los que sientes como piquetes porque los gusanos se están comiendo y tú eres consciente de ello, ¿no? Primero que nada. Y luego pasas a una área en donde vas a ser como perfeccionado para alcanzar, inclusive en algunas líneas de pensamiento judío, puedes volver y reencarnar. Incluso los griegos creo que copiaron tártaros. Sí, todos estos conceptos del tártaros exactamente, o del ¿cómo decía hace rato el Hades, ¿cómo decías tú Jenny? Que dijiste que cuando el limbo, ¿no? Eso es el espiritismo. El limbo de los lugares de los muertos, ¿no? En la cultura prehispánica también existía, ¿no? Claro, existía el lugar de los muertos. Para los egipcios, ¿qué eran? Los egipcios, si eran echados a tu cuerpo los cocodrilos, o te despedazaba un animal, no tienes cuerpo para resucitar. ¿Me entiendes? Por eso ellos momificaban a los cuerpos, los embalsamaban y los dejaban, pero chulos y bonitos, para cuando llegaran al mundo de los muertos, pudieran meterse al sarcófago, entrar otra vez en su cuerpo y salir bien campantes, ¿me entiendes? Nada. Esto, fíjate, el catolicismo, como dice Gerson, tiene razón, hasta como que perfeccionó, ¿no? Como que tomó de ahí y lo perfeccionó. Pero ahora, quiero que pienses en esto. Si tú tenías que entrar a un sitio en donde tenías que pagar por tus pecados que no fueron perdonados, ¿qué estás diciendo en ese momento? Pues que la paga del pecado por Jesucristo mediante la cruz no sirve. No sirvió para nada. Que el sacrificio de Mashiach no es suficiente. Si te das cuenta de lo bárbaro y terrible que es el pensamiento del ¿cómo se llama? Del purgatorio. No solamente que fueras y purgaras, sino que en la muerte y resurrección de Yehoshua no fue suficiente para perdonar tus pecados. Y entonces tenía que haber un instrumento distinto a ese para que fueses perdonado, para que fueses redimido, ¿entiendes? El Islam también tiene lo suyo, el barzaj, que le llaman ellos, que es lo mismo. Un lugar donde vas a ir a tener como un previo para que seas purificado, porque tus pecados fueron tantos que igual y no pudieron, en la primera vuelta no fuiste limpio, ¿no? Solo tienes que dar una segunda vuelta, o sea, imagínate nada más. Fíjate, en el pensamiento judío, y esto que voy a leer es extraído de una página judía, no lo digo yo, se llama eldiariojudío.com, y fíjate lo que dice. Sí, hay que citarlo para que no vaya a ser que tiene un pensamiento nuestro, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Durante los primeros 12 meses posteriores a la muerte, hasta que el cuerpo se descompone, no son 12 días, son 12 meses. Wow. El alma, vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a hablar de eso. Un año completo,
El alma no tiene un lugar de descanso permanente y consecuentemente experimenta una gran desorientación. Fíjate lo que dice, ¿no? O sea, que andas ahí todo picoteado por los bichos que te están comiendo, ¿no? Dice, desorientación. Es por eso que revolotea alrededor de su cuerpo durante ese tiempo. Y es por eso que ahora sacan que si se te apareció la abuelita que te dice, ven, mijito, ven. Y esa abuelita, en realidad, pues es que no se ha ido. Porque su cuerpo no se descompone todavía y anda ahí revoloteando. Fíjate nada más, ¿no? Fíjate nada más. O el hermano, o el que murió, y el que estaba, y obviamente, pues si murió en Shalom, ¿no? Bueno, pues ya nada más está esperando, ¿no? Sufriendo el castigo de los 12 meses, que no sé por qué no, pero si no, pues está bien inquieto buscando que se cumpla lo que no pudo cumplir, ¿no? Eso es lo que dicen eso. Por eso es que revolotea alrededor de su cuerpo durante ese tiempo. El alma está consciente de la descomposición del cuerpo y se identifica con ella, dice, ¿eh? Escucha, vamos a ir ahorita a la parte del alma. Ahorita vamos a hablar del alma. El Talmud nos enseña que los gusanos son tan dolorosos para el muerto como las agujas para la carne de los vivos. Para quien no es creyente, es aún peor, dice. Pues el que no es creyente y no tiene un parámetro espiritual conforme a lo que Dios ha enseñado, puede creer en casi cualquier cosa, ¿no? Y puede tener cosas totalmente distintas. ¿Tú has escuchado lo que dice el judío de lo que pasa con el cuerpo? Una locura. ¿Qué concordancia hay? Más adelante ya no lo puse, que es cuando dice, nosotros sabemos que nada de eso dice la Torá. Ellos mismos te lo dicen, y es lo que más impresiona. La Torá no dice nada de esto, inclusive te ponen las citas bíblicas donde habla que el cuerpo y el muerto nada sabe, que se murió y ya. Pero nuestros sabios han enseñado y nosotros debemos creer a nuestros sabios. Cree más al hombre que lo que está escrito sobre él. Eso es lo que hablaba Pablo de las fábulas judaicas. Claro, esas fábulas, ¿no? Esas fábulas que te pueden hacer creer casi cualquier cosa. Reencarnaciones, ¿no? La reencarnación es una herejía, la verdad, ¿eh? Terrible, ¿no? Que si la energía se convierte en energía y entonces ya como energía ya, pues solamente es tu energía la que está ahí, ¿no? Los karmas. Los hindúes no creen en que reencarnas si fuiste bueno en un animal, ¿no? Ah, no, si no fuiste bueno reencarnas en un animal, ¿no? Y dependiendo de qué tan malo fuiste, de qué animal reencarnas. Por eso ellos ni a las ratas matan. Porque el que era más de los malos, pues reencarnó en rata, entonces hay que darles... Y ves cómo les dan de comer, les dan de beber. Las vacas son suaves. Tienen un templo. Tienen un templo para... O sea, ahora, ¿pero qué dice Adonai de todo esto? O sea, es que nosotros... Y mira, y empecé con esto porque... Pues es bien fácil irnos con lo que dicen allá afuera. Hay un sinfín. No acabaría yo. Me estaría 2 horas y media o 3 hablando de todo lo que se cree allá afuera. Que no vamos a hacer. De hecho, inclusive vamos a dejar al segundo round, yo creo también porque ya nos fuimos largos, ¿no? ¿Qué enseña la Biblia? El Tanaj, la Torá o como prefieras llamarlo. ¿Qué enseña? Que el muerto está, nada sabe. Vamos a Eclesiastés 9. Eclesiastés 9, el verso 3 al 6. 9. Y yo sé que los que hemos... Es que yo entiendo a Isa por qué. Los que hemos tenido... Es que los que hemos tenido una vida en la cual ha habido un montón de cosas chungas en lo espiritual, ¿no? Tengo que decir que yo el primero... No, por eso voy. Yo el primero, porque yo tuve cosas en mi vida anterior, en el pasado, antes de conocer al Señor, y eso lo voy a citar un poquito más adelante, pero lo digo porque vamos a terminar ahorita el estudio ya casi, y para que se quede como asentado esa parte. Yo busqué respuesta a todo lo que me sucedía, apariciones, me hablaban por mi nombre, en serio, por mi nombre, es literal. Cosas que no solo yo vi, sino que mi hermano escuchó, mi madre misma vio. Tuve contactos físicos muy fuertes. Espera, ahí voy. Tienes que quedarte al final porque el segundo round viene donde explico eso. ¿Okay? Se explica todo eso, ¿ok? Contactos físicos, golpes. Tengo cicatrices que lo atestiguan, ¿no? Y que
durante, ¿qué te gusta? 30 años de mi vida. Desde que era un niño viví. Como consecuencia de cosas graves, que sucedieron en mi casa. No por causa de que mi madre hubiera hecho algo, pero sí de mi padre, que llevaba libros y tenía prácticas de desdoblamientos. Y desde muy chico a mí, me acuerdo que mi hermano Héctor y yo estudiábamos para desdoblarnos y que buscábamos el desdoblarnos. Y yo tuve desdoblamientos de pequeño y cosas por el estilo. Cosas que son en contra de la voluntad, graves, en contra de la voluntad de Dios. Se abren puertas terribles a nuestra vida, ¿no? Que el psique, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de eso, el psique y cómo buscar que la telepatía y todas estas cosas que supuestamente suceden, ¿no? Los viajes astrales y que si fuiste, que si alguien te guió y entonces vas, y entonces yo nunca estuve ahí, eso sí, ¿no? Pero a los espiritistas y hablan con no sé quién y traen a no sé cuánto. Bueno, todo eso tiene una explicación del por qué es. Pero lo que sí te voy a decir, y para terminar ya casi, es que en el momento en el que yo conocí a nuestro Señor Yahushua, HaMashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás, escúchame bien, volví a experimentar una cosa de esas. Nunca más. Me sucedía diario. De hecho, la gente que iba a mi casa, pobres, porque salían corriendo de mi casa. No vuelvo a quedarme en tu casa. Mi madre, aquí está mi madre que lo puede testiguar. Volaban cosas así, te pegaban libros que te salían del librero, cosas, o sea, 20,000 cosas. Escuchabas pasitos, te hablaban, te tocaban, te jalaban la oreja. Y si dormías en mi casa, cuidado, porque escuchabas cómo caminaban al lado tuyo. O sea, 100,000 cosas, ¿me entiendes? Jamás volvió a suceder nada cuando recibí al Señor. Esto debe darte ya una señal de por dónde va el asunto. Esto debería darte ya una señal de por dónde van las cosas que suceden cuando eso pasa. Cuando abres puertas a lo que no tienes que abrir. Y de dónde viene. Entonces, vamos a leer Eclesiastés. De verdad te lo digo, yo en lo particular, yo lo viví. Y lo viví infinidad de veces. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que cumplió el objetivo para lo cual sucede. Yo fui y busqué en todos los dogmas que te puedas imaginar, en todas las creencias y en todas las cosas, aún las más chungas, de qué se trataba eso. Que si los Anunnakis, que si los no sé qué, que si la alineación de los no sé cuál, que trae esa piedrita, mira esta piedrita. No faltó quien me dijo que yo era un pleyadiano. Sí, los que saben de qué estoy hablando, bueno, se ríe tanto, Isa. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es que de verdad, porque allá afuera hay un abanico de absurdos de creencias que responden a lo que uno quiera creer. Entonces unos son de las Pléyades, otros son de Próxima Centauri y otros son de la no sé qué constelación, porque todos fuimos creados de esos seres. ¿Cómo se llama el cuerpo que recibe entidades? Hay un nombrecillo. No sé, no recuerdo. Yo tampoco. Ni te acuerdas, no hace falta. No, sí, que me han dicho que yo tenía Fíjate nada más, ¿no? Era Perséfone y Afrodita. Yo me he quedado. O sea, imagínate nada más todas las cosas que allá afuera se dice y que tú crees. Ahora, otra de las cosas que sí voy a decir antes, y ya lo voy a repetir más tarde para poder terminar, es cuando tú crees en eso, ¿en quién dejas de creer? Cuando crees en eso, crees en Satanás. No, mira, espérame. No. O sea, le das un peso a Hasatán porque es el que está haciendo todo esto, pero eso no es lo importante. Lo importante es en quién dejas de creer. Lo importante es en quién dejas de poner tus ojos. Lo importante es en quién dejas de realmente creer lo que está dicho en la Escritura y lo que el Señor ha manifestado que es. Debe darnos luz esto, ¿no? Estas cosas suceden y pasan en la vida del ser humano, sí. Yo no puedo negarlo. Fui testigo de eso por años. Mi madre vio cosas que no te imaginas. Todos en mi familia éramos una fiesta. Una fiesta. No hay uno en mi familia que no pueda pararse aquí y dar testimonio de que tuvo contacto con cosas extrañísimas. Vio cosas, escuchó cosas, sintió cosas. Pero te digo algo, nunca más volvió a suceder
Y mi hermano Héctor testifica de ello, ¿eh? Porque también Héctor y yo éramos terribles para ese asunto, hermano. Como que nos agarrábamos mancuerna y hacíamos cada cosa, ¿no? Y hoy testifica lo mismo. Cuando yo conocí al Señor y empecé a caminar en sus caminos, y me redimió, bye, se acabó. Amén. Se acabó. Él nos hace libres. Entonces vamos a leer Eclesiastés 9, 3 y 6 y con eso terminamos y después vamos a continuar en la siguiente vuelta, ¿vale? Después de la comida. Mira, yo siempre preparo los dos estudios con la esperanza y nunca termino. Ya, está bien, vamos a continuar con esto al final. Eclesiastés 9, del 3 al 6. Dice, este es el mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué entendemos por la expresión debajo del sol? En este mundo. Claro. O lo que es mismo para el que está vivo, ¿no? Entonces dice, este es el mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol. Que a todos les sucede lo mismo. También que la mente de los humanos está llena de maldad. Si alguien tiene una versión distinta, ahí ahorita la vamos a leer, ¿eh? También que la mente de los humanos está llena de maldad. Mientras estás vivo. Isa, lo que decía hace rato, ¿no? Mientras estás vivo. Que la locura está en su mente mientras dura su vida. Y que después descienden al lugar de los muertos. Pero para todo aquel que está entre los vivos hay esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto. Este versículo es el que es número 1 para el chavilón, siempre lo cita, ¿no? David. Sí. Es mejor perro vivo que león muerto. Y lo que está diciendo es, el león muerto nada puede hacer ya, está inerte, sin vida. Pero mientras haya vida hay esperanza, ¿no? Porque los que viven, dice el 5, saben que van a morir, ¿no? Todo el que está vivo sabe que va a morir. Pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues el recuerdo de ellos cae en el olvido. ¿Ok? Claro, tarde o temprano se olvidan del que murió. Pero si entiendes lo que está diciendo ahí, el muerto está muerto. Nada sabe. Y me encanta lo que decía la hermana en el principio del estudio, que dice, el muerto, muerto está. Y lamentablemente el pueblo de Dios cae, padece, se pierde, ¿cómo se llama? Se deja influenciar por corrientes a causa de su ignorancia de lo que dice la palabra. Se colude inclusive. Oh, yo conozco gente que enseña esto. Que enseña todas esas cosas de las que hablamos antes. De hecho, existen iglesias evangélicas, espiritistas. ¿Cómo va a ser posible? ¿No? Inclusive existe en el catolicismo espiritismo. Los exorcismos, ¿tú qué crees que es? ¿Tú qué crees que es un exorcismo? Es espiritismo puro. ¿Has visto lo de la mesa blanca? Luego me cuentas, porque debe ser una chungada de esas buenas. No lo sé. No sé, igual y sí, pero muchas cosas no sé de qué. Vale. Luego me cuentas. No sé de qué sea. Pero bueno, o sea, igual y sí, pero con otro nombre. O hay tantas cosas en este mundo. ¿Me entiendes? El judaísmo con la Kabbalah, traer a los muertos, ir a donde están. ¿Me entiendes? Pero todo esto no es otra cosa más que la influencia de Hasatán para intentar perder al que verdaderamente conoce y crea a Adonai. O que creas más bien verdaderamente a Adonai. Y entonces entiendas lo que dice la Torah y vivas con respecto a ello. Entonces vamos a parar aquí en esta primera vuelta y vamos a dejar el resto para el segundo tiempo, ¿vale? Ya en el segundo tiempo hablo un poquito más también de esta parte y es muy importante que no se lo pierdan porque, ojo, voy a hablar de lo que es el alma, que hacemos nosotros la broma del alma que no tengo, porque en realidad no tenemos alma. Y si alguien que sí crea que existe el alma, pues que se quede para ver el segundo tiempo, porque en la realidad el alma no existe como tal. Y vamos a ver por qué.
¿vale? Entonces vamos a parar aquí, vamos a dejar esto aquí, y bueno, es que estaba leyendo un poquito lo que estaban diciendo, pero ya para la segunda vuelta pues terminamos el estudio, ¿vale? Vamos a parar y Shabbat Shalom a todos, les mandamos un abrazo fuerte y continuamos en un ratito. Shabbat Shalom.